Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del micrófono de campo difuso prepolarizado. Nuestro grupo está conformado por Paula Ramírez, César Galán, Emily Zamacá y María José Grimato. Este micrófono está polarizado generalmente para medidas con incidencia aleatoria y para mediciones estandarizadas, de acuerdo con las normas ANSI. Al ser repolarizado, puede ser conectado al acondicionamiento de la entrada CCLD. El micrófono de campo difuso está diseñado para obtener una respuesta plana cuando las señales llegan simultáneamente desde todas las direcciones. Teniendo en cuenta que el sensor solo recibe un mesurando, se dice que este no es compuesto y la única técnica utilizada en la medición se basa en un principio de funcionamiento del mismo. En la pregunta 2 dice que nos toca dar los distintos rangos de operación del sensor. Encontramos en la hoja de datos que hay rango de frecuencia que va de 6.3 a 16.000 Hz, el rango dinámico que va de 14.6 a 144 decibeles, el rango de temperatura que va de -40 a 150 grados centígrados y el rango de operación de humedad que va de 0 a 100% sin condensación. Para la pregunta 3 nos dicen indique la sensibilidad especificando claramente las condiciones de empleo. En este caso la sensibilidad es de 50 milivoltios sobre Pascal. La sensibilidad de campo magnético es de 6 decibeles por 80 amperios sobre metros. Y las mediciones de campo difuso, mediciones en carro, sí, y se puede conectar a la entrada CCLD. En la pregunta 4 nos dicen pues cuáles son las variables de influencia en este sensor proporcionadas pues por el fabricante. En el documento podemos ver que estas son la temperatura, la presión, la luz, las ondas electromagnéticas, la frecuencia y la corriente. También nos preguntan respecto a el envejecimiento del sensor, debido a que en la hoja de datos no encontramos los materiales con los cuales está compuesto el sensor, entonces no pudimos dar como un estimado exacto. Más sin embargo, nos dan una prueba de resistencia, la cual es la prueba de caída IEE 682321 para caídas de más o menos 1 metro. Bueno, ahora hablaremos acerca de la precisión, que es una característica de rendimiento estática, que mide el grado de reproductibilidad o repetitividad y se mide la desviación estándar de valores medidos. Entonces, esta se relaciona mucho con la exactitud, siendo que a veces hay ni exactitud y ni precisión, a veces tenemos precisión sin exactitud, exactitud sin precisión o precisión y exactitud. Las características que condicionan la precisión es que si se trabaja fuera del límite de las frecuencias, la primera frecuencia limitante inferior es de 2 a 4 Hz. Si pasamos la capacitancia, que es de 14 picofaradios a 250 Hz, si no se trabaja en el rango de temperatura adecuado, que es de -40 a 150 grados, y si no se trabaja en el rango de humedad indicado también, que es de 0 a 100. Para la pregunta 7 dice cuáles son los parámetros eléctricos proporcionados en la guía del usuario y pues existen recomendaciones sobre elementos de circuitos acondicionadores. Se da como tal una sensibilidad que es de 50 milivoltios sobre pascales, también la sensibilidad en circuito abierto cuando su frecuencia es de 250 Hz y pues nos dice que es de 1 voltio sobre pascal hasta 50 milivoltios sobre pascal. También nos dan el voltaje de polarización, que es de 0 voltios. Ahora hablaremos acerca de los mesurandos y qué salida tenemos. Cuando medimos las ondas sonoras, sale corriente eléctrica. Cuando medimos presión, tenemos la corriente eléctrica y cuando medimos frecuencia, nos sale potencial eléctrico.
Respecto a los porcentajes de error que podemos encontrar en este sensor, tenemos pues los porcentajes de error de solo uno de los parámetros que nos da la guía. Este es la respuesta de índice aleatorio. Tenemos para este mismo parámetro dos tipos de errores, los cuales tenemos de rangos de 10 Hz a 10 kHz, un error del 0,001% y del rango entre 6,3 Hz a 16 kHz tenemos un error del 0,003%. Bueno, para la pregunta 10 nos piden indicar otros elementos presentes en la hoja de datos que puedan ser de interés. En este caso, además de la sensibilidad, son la capacidad, que es de 14 picofaradios, el diámetro, frecuencia de rango, frecuencia límite inferior, voltaje de polarización, rango de operación de temperatura, que son los factores ambientales, y el rango de operación de humedad. Para la pregunta 11, dice que cuáles son los elementos de interés potencial que no figuran en este documento. Hablando de voltajes, pues el voltaje, sí, un voltaje de alimentación que se necesita para que el sensor funcione y pues también qué corrientes pueden pasar por él sin dañarlo. Ok, y para la pregunta 12 nos dicen que encontraremos eventuales errores o imprecisiones en el documento. En este caso nos especifica los escenarios de uso sobre las condiciones en alta humedad. No tiene datos de precisión ni repetibilidad y nos especifica la histéresis como en el caso de otros sensores y otros documentos evaluados. Bueno, ya en la segunda parte nos dan como, o sea, tenemos que dar un contexto general del uso del sensor y el rango particular del mesurando. El rango del mesurando de nuestro sensor es de 6,3 Hz hasta 16 kHz y es utilizado normalmente dentro de micrófonos o dispositivos de amplificación de ondas sonoras y para el filtrado de diversos sonidos que se pueden producir en un campo difuso. Nuestra segunda pregunta nos dice que especifiquemos el entorno geométrico y otros elementos restrictivos del entorno. Al ser un sensor de campo difuso, este está diseñado para trabajar en todas las situaciones en las que el campo de sonido es difuso. Como ejemplo, tenemos situaciones en interiores donde el sonido se refleja en paredes, techos y objetos en la habitación, o mediciones dentro de un automóvil. Para la pregunta 3 nos piden proponer una integración del sensor en su entorno eléctrico. En este caso nosotros escogimos nuestra integración como el emisor, el sensor y el receptor. Y nuestro circuito también podría ser como un fenómeno físico, que en este caso pues es el sonido que va a entrar al sensor, luego va a pasar por un filtro y un amplificador y luego a la salida. La forma en que el sensor interactúa con su ambiente es mediante las ondas de precisión del sonido. Bueno, presumimos que el sensor sí es compatible con los requisitos establecidos por la naturaleza de la aplicación. En este caso, el manejar ondas que pueden llegar a ser de muchas partes y de todas las direcciones, ya que sí muestra una respuesta plana. Muchas gracias a todos por su atención.